Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guío. Esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos. Hoy es 14 de diciembre. Inversores, bienvenidos. Bruno y yo os estábamos esperando. Bruno, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí. Bruno Patán es director de Horizons en España y Portugal. Bruno, esta semana tenemos casi las fiestas patronales de los bancos centrales, empezando mañana por la Reserva Federal, por la FED, siguiendo por el Banco de Inglaterra y siguiendo por el Banco Central Europeo el jueves. Y todas las miradas están puestas en si se acelera o no se acelera la retirada de los estímulos. Con el fantasma, con el T-Rex, ¿no? Con el que siempre ilustramos nosotros en inversión la inflación, que está ahí pues apretando fuerte. ¿Cuál es vuestro análisis sobre la situación? Porque además estamos viendo que en geografías hay dos comportamientos muy distintos. El mundo occidental está viendo cómo retira estímulos, en cambio estamos viendo, por ejemplo, las últimas decisiones del Banco Central chino, en el que al revés, en el que están estimulando. ¿Qué está pasando aquí, Bruno? Bueno, es verdad que estamos viendo comportamientos distintos. Hablando de Estados Unidos, creemos que la Fed ha subestimado la inflación. Y aunque puede que la inflación no sea algo estructural para los años venideros, probablemente va a ser más alta más tiempo y tienen que reaccionar. Y está claro que los paquetes de estímulos, lo que han puesto sobre la mesa, es un récord. Jamás habíamos visto esto en el pasado. Porque incluso si comparamos con la gran crisis financiera de 2008, los estímulos han sido muchísimo mayor. Y en 2008 hablaban de que esto era una medida no convencional, temporal. Pero ahora parece que esta medida no convencional se ha vuelto convencional. Entonces hay claramente consecuencias y creemos que la Fed ha mirado en la otra dirección. Pero ahora que Powell ha sido de nuevo nombrado, creemos que va a actuar. ¿Cómo puede actuar? Pues reduciendo de forma paulatina y sin asustar al mercado todos los estímulos y tal vez anticipando las subidas de interés. Entonces esto es para Estados Unidos. Más o menos Reino Unido lo mismo. Y la diferencia será probablemente con Europa, porque el Banco Central Europeo tiene también como objetivo facilitar la vida, digamos, a países como España e Italia, con lo cual creemos que queda bastante tiempo para ver reducción de estímulos y posibles subidas de tipos. No, la verdad es que no lo anticipamos por ahora. ¿Veis alguna sorpresa con el Banco de Inglaterra, que ya nos dio alguna en la última reunión? Creemos que no por ahora, porque ahora los casos de COVID están subiendo, entonces posiblemente el banco va a decidir esperar un rato antes de tomar una decisión. ¿Qué está pasando con China? Porque ellos al revés, cambian el paso, cambian las normas de juego y ellos empiezan a estimular. Entiendo que porque se lo pueden permitir, pero no sé si vosotros tenéis algún análisis mucho más profundo. La realidad es que China creció de una forma impresionante si miramos lo que ha pasado en los últimos 30 años. Y fue gracias a estimular mucho la economía. El mismo primer ministro de China reconoció en Naciones Unidas hace un par de meses que la economía china había sido dopada. No utilizó esa palabra, pero dejó entender qué es lo que pasaba. Pero ya esto, ellos quieren cambiarlo. Quieren un crecimiento que sea más de calidad, que sea más sostenible. Por lo tanto, antes del COVID, China ya había empezado a desapalancar, es decir, a reducir los estímulos. Debido al COVID, puntualmente, en mayo-junio 2020, tuvieron que estimular otra vez, pero luego volvieron a quitar. China, por lo tanto, quiere crecer de forma más razonable. Y es muy diferente lo que han hecho precisamente en comparación con Europa, Estados Unidos, etc. Ahora bien, ahora hay un tema inmobiliario, hay un tema de que la economía china está ralentizando, porque ellos desean que se ralentiza, pero visto el problema inmobiliario, pues han decidido estimular un poquito más su economía. Y en efecto, ellos se lo pueden permitir. Tienen niveles de reservas muy importantes, han exportado mucho durante el COVID, con lo cual es un país que se lo puede permitir. Hay una posibilidad de un riesgo, pues dicen estimular un poquito para que su economía siga yendo bien. Entonces, en efecto, es una decisión diferente. Y de todas formas, el Banco Central chino tiene objetivos muy distintos a un Banco Central de países occidentales que se fija por la inflación, por ejemplo. En China se fijan, pues, entre cosas de tener mejor condiciones económicas para la mayoría de la población, evitar una burbuja inmobiliaria. En fin, son diferentes objetivos. Sin embargo, ¿habrá algún tipo de contaminación entre decisiones o queda totalmente descartado? O sea, ellos van a seguir su política sin molestarse, como lo hará la FED sin molestar al Banco de China. ¿Van a ser vasos incomunicados ahí, Bruno? Sí, creemos que seguirá así. China sigue su propio camino, lo tienen claro. Es un país que puede o que ha aprendido de errores cometidos, por ejemplo, con Japón, con su burbuja inmobiliaria, Estados Unidos, con la gran crisis financiera,
Corea del Sur con el tema de las divisas a finales de los 90. Entonces es un país que ha visto errores de algunos otros países importantes y que quieren evitar tener nuevos errores. También han tenido su propio tema con la plaza de Tiananmen hace 30 años. Todo esto por decir que, en nuestra opinión, hay un gobierno que es muy pragmático, que tiene posibilidad para hacer escenarios. Además, ellos no lo hacen a corto plazo, no se preocupan con próximas elecciones. Entonces, sí, seguirán siendo su propio camino y creemos que su camino tiene mucho sentido. Bruno, bancos de inversión, gestores que están pasando por el centro de noticias de finanzas.com en las últimas semanas están proyectando sus perspectivas hacia 2022. Y vuelven a apostar de nuevo por la renta variable como protección contra la inflación, entroncando con lo que hablábamos de los bancos centrales y, si te parece, nos quedamos con las preocupaciones de Occidente, que en este caso es la inflación. Sin embargo, admiten que no va a ser ni mucho menos tan interesante como los rendimientos que estamos viendo en los últimos meses. Y parece que ahí todo el mundo descarta la renta fija. Ahora bien, creo que tienes 25 años como mínimo de experiencia en el mundo de las inversiones. ¿Crees que estamos apostando en el 2022 por la renta variable, por la falta de alternativas o porque realmente estamos convencidos dentro de la comunidad financiera de que es lo que hay que hacer durante los próximos meses? Es un poco de los dos, yo diría. Es verdad que en escenarios de inflación la renta variable lo suele hacer bien. Salvo que aquí vamos a tener inflación con retirada de estímulos. Y claro, todos estos estímulos masivos han apoyado muchísimo la renta variable. Es verdad también que en un contexto de posibles subidas de tipos, de inflación, la renta fija puede encontrarse en desventaja y entonces una estrategia que tendría más sentido serían lo que se llaman duraciones cortas o plazos cortos. Bien, se entiende hasta aquí. Y cierto que hay muchas perspectivas positivas con renta. No obstante, esto no quiere decir que en renta fija no queda nada. Al contrario, pero hay que ir a buscarlo o hay que saber dónde ir. Por ejemplo, nosotros gestionamos un fondo de renta fija china, que es deuda soberana y semisoberana, agencias, es decir, empresas públicas estratégicas, deuda del Estado, etc. En el año el fondo retorna más de un 17%. ¿Por qué? Porque es un mercado nuevo que se está abriendo, es un mercado aún poco conocido, pero es la segunda economía del mundo, es el segundo mercado de renta fija del mundo, tiene unos rendimientos muy atractivos, tiene un comportamiento de refugio, en fin, varias características que aquí hay un ejemplo precisamente de un mercado aún poco conocido, donde muchas gestoras aún no pueden llegar porque hay que hacer todo tipo de papeleo, pero que sí que es accesible, cada vez somos más gestoras en ofrecer este activo y tiene un futuro muy prometedor en renta fija, sin duda. De todas maneras, hemos seguido un poquito vuestra actividad. Sabemos que, habéis comprado bonos verdes en la última emisión del Tesoro Público. No sé si las apuestas en renta fija, a juzgar por lo que hacéis, pasan por emergentes y por finanzas verdes. ¿Nos lo aclaras, Bruno? Sí, es correcto. En Europa, en general, tenemos un problema que es demográfico. Estamos envejeciendo. Y todo nuestro sistema de pensiones se basa precisamente en una población joven trabajadora. Un envejecimiento implica que hay que buscar cómo gestionar esto mejor. Pero a la vez se combina con tipos muy bajos. Es decir, los grandes fondos de pensiones y aseguradoras o fondos de inversión, todos hemos vivido muy bien aprovechando la deuda europea o de diferentes países europeos que nos pagaban bien. Ya no es el caso. Entonces, si combinamos el envejecimiento y combinamos, de hecho, que los tipos son tan bajos y que la deuda, en efecto, ya no da lo que daba antes, estamos en la misma situación que Japón hace unos 30 años y que ha hecho Japón invertir muchísimo fuera. Entonces, esto quiere decir que los grandes inversores institucionales europeos, aseguradoras, fondos de pensiones o los mismos particulares, fondos de inversión, etcétera, tienen que ir fuera, probablemente de Europa, a buscar renta fija atractiva. Y esto favorece emergente y favorece países como China. Y como verás, diferencio o distingo entre China y emergentes, que en nuestra opinión no hay que ponerlos, digamos, en el mismo saco. O sea, a veces chirría, ¿no? Cuando hablas de China y lo metes en la bolsa de los emergentes, ¿no? Un poquito, sí que es cierto que a veces queda un poquito extraño. Bruno, te interpreto. Entonces, ¿deuda soberana de los países occidentales o del mundo desarrollado, no? Pues le vemos poco valor, es correcto. Dicho esto, puesto que antes has mencionado bonos verdes, en efecto estamos viendo más países emitiendo deuda verde. España lo ha hecho, Reino Unido lo hizo hace poco y para el próximo año Austria y Grecia han dicho que lo van a hacer. Entonces, hay una regulación, hay una taxonomía, como se llama, sobre todo tema de inversión sostenible de la Unión Europea.
Luego lo que estamos viendo es que esta regulación va a empujar o motivar a los grandes inversores institucionales a tener cada vez más deuda verde. De hecho, la emisión del gobierno español fue una demanda impresionante. Tuvimos al secretario del Tesoro en el foro Social Investor y nos lo contó, efectivamente. Fue como de 65 veces, hablo de memoria, y por favor que me perdonen la inexactitud, pero en todo caso sí que es verdad que ya el propio secretario nos confirmó en el foro que fue, bueno, altamente demandada. ¿Va a ser vuestra apuesta firme? Es decir, ¿habéis visto ahí una cuestión puntual porque estáis al principio de la curva y por tanto es posible maximizar los rendimientos? ¿O es un activo en el que creéis firmemente todas las emisiones en verde? La regulación va en este camino y el mundo emergente estamos viendo cada vez más emisores. Por ejemplo, hemos visto emisiones en Chile, en Perú, en Indonesia, para dar algunos ejemplos. Con el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos también hay cada vez más grandes. China lleva un tiempo emitiendo sus bonos verdes. Entonces, todo apunta que cada vez va a haber más emisiones. Y de hecho, en lo que vamos de año, ya se han emitido unos 500.000 millones de dólares en bonos verdes. Entonces, esto es la oferta que está creciendo. Por cierto, España fue a nivel de empresas de los países más relevantes, porque tuvimos algunas empresas aquí que fueron las primeras en emitir bonos verdes. Bien. Entonces, esto es la oferta, digamos, lo que va a llegar al mercado. Pero la demanda está viendo regulación llegar y recomendación de incorporar cada vez más activos verdes, activos que luchan contra el cambio climático. Ahora mismo la Unión Europea ya tiene su propia taxonomía. El Banco de Inglaterra, puesto que hablábamos de esto antes, hace poco ha hecho público sus recomendaciones para las empresas de ser más transparentes y han avisado que empresas que no lo son o que no tomen un firme compromiso, pues sus bonos tal vez no serán comprados por el Banco de Inglaterra. Y han comunicado y han dado cifras, quieren para el 2025 tener como mínimo un 25% que sea de deuda verde sostenible e ir incrementando. Entonces, hay claramente el nivel, en Europa nos lo estamos tomando muy en serio, la regulación va en este camino y cada vez más inversores, con lo cual la demanda va a seguir creciendo. Es verdad que es una demanda de inversor profesional, no tanto aún de inversor minorista, eso es correcto, pero creemos que a medida que vemos que la inversión de estos bonos permiten luchar contra el cambio climático, reducir el impacto, al fin y al cabo, dar un futuro, pues creemos que cada vez más el inversor retail minorista va a estar invirtiendo. ¿Qué nos podéis contar de bonos corporativos? Porque también tenemos detectado un fondo vuestro, el Horizon Absolute High Yield, que está ganando un 1,6% este año. ¿En qué sectores creéis que hay oportunidades o cómo estáis manejando este fondo en concreto? Pues es un fondo, invierte principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento europeos, principalmente porque también puede estar, obviamente si vemos muy buenas ideas en Estados Unidos o en emergente aprovechamos, pero domina lo que es Europa. Y luego se gestiona de forma flexible, es decir, que no basado en un índice, no tener que necesariamente una exposición a un sector porque el índice lo tiene. No, es en función un poco de las mejores ideas que tenemos, pero también de una perspectiva más conservadora. Es decir, a pesar de ser bonos de alto rendimiento, ponemos lo que conocemos muy bien, lo que estimamos que es lo mejor. Luego, a nivel, como ellos tienen flexibilidad, pues pueden incrementar o reducir o no estar expuestos a ciertos sectores. Por ejemplo, el año pasado había que evitar los sectores de ocio, ciertos sectores más afectados por el COVID. Este año, pues, otros sectores pueden ser más, pueden haber sido más, digamos, relevantes para la estrategia. Entonces, es básicamente intentar adaptarse un poco a cómo ven la economía, centrando siempre en la deuda de alto rendimiento, pero la que vemos de mayor calidad. Flexibilidad, digamos, esa sería la idea del fondo. Dentro de esta flexibilidad, si te sabes la respuesta, pero bueno, te lo pregunto, ¿sabes si los gestores han vuelto a los sectores castigados durante el 20 por el coronavirus o todavía seguís cautos ahí? No, han retomado cierta posición porque al fin y al cabo no hay que olvidar que el Banco Central Europeo está haciendo todo lo posible para minimizar los impactos del coronavirus con tantos estímulos. Entonces sí, pero claro, en algunos sectores pues metían cierta infraponderación. Pero lo que hemos visto es que precisamente toda la ayuda que han puesto los bancos centrales, como en el caso del Banco Central Europeo, han venido bien a evitar accidentes precisamente de muchas empresas. Bruno, pues muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros por tenerme, fue un placer. Gracias. Y a vosotros, amigos inversores, mañana a la apertura de los mercados, Alejandro Ramírez. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.